¿Conocen ustedes, hermanos, de árboles? ¿Conocen de árboles y árboles frutales? Bueno, tal vez, quizás algunos por ahí dirán que sí, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros no sabemos absolutamente nada de árboles. A ver, vean esta imagen, por favor, vean esa imagen. Si alguien sabe la respuesta, por favor no la diga, no me eche a perder la ilustración, por favor, no la diga. Ahorita le pregunto nada más y levanta la mano. A ver, vean ese árbol. Bueno, están un poco lejos, es una fotografía, bueno, a lo mejor no sé qué pasará, pero bueno, ¿alguien conoce qué árbol es? Si lo conoce, no lo diga, nada más levante la mano. ¿Alguien conoce qué árbol es? Una sí sabe, una hermana sí sabe qué árbol es. Bueno, los demás no tenemos ni idea, ¿verdad? Bueno, ahora ponme la 2. Bien. Ahora sí podemos decir qué árbol es. ¿Qué es un qué? Es un naranjo, claro, es un naranjo. ¿Por qué lo supimos? Porque tiene naranjas, ¿verdad? Ok, es cierto. No podemos decir que es un manzano o que es un durazno, porque la identidad de un árbol se descubre por lo que produce, por lo que sale de él. Pero, además, viendo y probando sus frutos, podemos saber si ese es un buen árbol o es un árbol malo. Es decir, nosotros podemos también saber cuál es la calidad de ese árbol. Bien, ya quítamela, David, por favor. Hermanos, una característica muy evidente y muy notoria de la excelencia en enseñanza de nuestro Señor Jesucristo fue el uso de ilustraciones. Él usaba figuras de cosas comunes para sus oyentes, inclusive muy probable cosas que tenían a la vista en ese momento. El Señor utilizaba todas esas cosas para darles finalmente una enseñanza muy importante a aquellos que lo estaban oyendo, para transmitirle verdades espirituales. Un ejemplo de esto lo tenemos en eso que nosotros acabamos de leer, ahí en Lucas 6, 43 y 44. Es una ilustración que el Señor usó para transmitir la enseñanza que Él deseaba que sus oyentes se llevaran, pero que es la enseñanza en la que hoy nosotros también debemos meditar. El pueblo de Israel era un pueblo agrícola. Ellos sabían de árboles, de frutos. También era un pueblo ganadero, sabían de animales y cómo hacerlos crecer y cómo llevarlos. Bueno, ellos eran un pueblo agrícola, conocían de frutos, conocían de árboles. Y el Señor utiliza esa figura y llama su atención sobre dos cosas. Primera, sobre la calidad de los árboles. La primera cosa, sobre la calidad de los árboles. Versículo 43. El Señor dice que la calidad de los árboles está definida por la calidad del fruto que producen. Él dice que si el fruto es malo, entonces el árbol no puede ser bueno. Y de la misma manera, si el fruto es bueno, entonces el árbol no puede ser malo. Bueno, ahora repitamos esto de manera directa. Si el fruto es bueno, entonces el árbol es bueno. Si el fruto es malo, entonces el árbol es malo. No puede ser de otra manera. La calidad de un árbol está determinada por la calidad del fruto que produce. Y no se puede neciamente insistir en lo contrario.
La segunda cosa sobre la que el Señor llama la atención de sus oyentes está ahí en el verso 44, y es sobre la identidad de los árboles. Ahora el Señor menciona un par, no son árboles, no sé si sean arbustos, si técnicamente sean arbustos, no lo sé, los llamo así. Hace mención de un par de arbustos, y estos arbustos no buenos, y dice claramente que no se puede ir a buscar entre las espinas, entre los espinos, nadie puede ir a los espinos a andar buscando y esperar encontrar uvas, eso no es posible. No se puede ir entre las zarzas y esperar encontrar fruto. No se puede, porque esa no es su naturaleza. Ni los espinos ni las zarzas producen estos frutos. La identidad de un árbol está definida por el fruto que produce. Por eso, si alguien va y encuentra higos, aquel árbol será una higuera. Y si va y encuentra uvas, eso será una vid. Como el ejemplo de las naranjas, ¿verdad? No sabíamos qué árbol era hasta que fuimos y vimos el fruto. Pues es un naranjo. Hermanos, así de sencillo es la ilustración que el Señor utiliza. Y aunque nosotros, inclusive nosotros mismos, no conozcamos de árboles, esta ilustración la entendemos perfectamente, ¿no es cierto? Es fácil de entender. Pues bien, ahora el Señor Jesús, ahí en el verso 45, Él traslada esta ilustración al plano de las personas para enseñar la manera en la que a las personas se les puede identificar y catalogar. Para eso usa la enseñanza. Y él dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Es decir, el carácter, la calidad de un hombre está determinada por el tesoro que hay en su corazón. Si ese tesoro es bueno, entonces el hombre es bueno. Y si el tesoro es malo, entonces ese hombre es malo. Miren, hermanos, esta frase de el tesoro de su corazón se refiere a aquello que está guardado en lo más profundo del ser de una persona. Se refiere a ese lugar donde está totalmente seguro. Ahora, eso que está allí perfectamente resguardado es lo que el hombre valora en gran manera, porque es su tesoro. Lo tiene allí bien asegurado, sin que nadie tenga acceso a él. Ahora, dependiendo entonces de la calidad de lo que cada persona atesore, allí en lo más profundo de su ser, será la calidad, la naturaleza o el carácter de esa persona. Dice la parte final del verso 45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, aunque la realidad de una persona esté en lo más profundo de su ser, donde nadie lo puede ver, excepto, claro está, Dios, ¿verdad? Él sí lo puede ver. Pero aunque ese secreto o ese tesoro esté en lo más profundo del ser de la persona, bueno, no importa que esté ahí muy escondido, porque se puede saber, se puede conocer la calidad de lo que tiene la persona en lo más profundo de su ser. Eso que tiene atesorado en su corazón, sí es posible saberlo. ¿Por qué? Porque inevitablemente sale, se evidencia como el fruto de un árbol.
Está el árbol y de manera natural produce su fruto y todos lo ven de la misma manera. Una persona tiene su tesoro muy guardado en lo profundo de su ser, pero inevitablemente va a salir, se va a evidenciar. Y eso no se puede evitar. Por eso, así como un espino no puede decir que es una vid, porque no produce uvas, sino espinos, y eso es lo que lo define, así, de la misma manera, ningún hombre puede decir que es bueno cuando lo que produce, lo que evidencia externamente es malo. Nadie puede pretender engañar a los demás diciendo que es algo cuando lo que sale de él, haciéndose notoriamente evidente, señala lo contrario. Lo que se produce es evidencia de lo que se es. Y esa evidencia se hace patente en lo que se dice y en lo que se hace. E indica claramente qué es lo que la persona tiene atesorado allí en lo más profundo de su corazón. Por eso, hermanos, la pregunta para meditar en este día, como lo dice el título de la predicación, es: ¿de qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? Es cierto que lo más profundo de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestros objetivos, sí es cierto que lo tenemos fuerte y celosamente resguardado, con toda seguridad, allá en lo más profundo de nuestro ser. Y eso determina lo que realmente somos. Eso define nuestra identidad. Pero eso no se queda allí en lo más profundo. Es tan fuerte, que inevitablemente llena todo nuestro ser, y en un momento dado sale, porque se desborda. De tal manera que se manifiesta en lo que nosotros decimos y determina lo que nosotros hacemos y evidencia cuál es nuestra prioridad. Brota, sale y se evidencia. Por eso, mis hermanos, otra vez, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? Aunque pretendas ocultarlo, es evidente, tu corazón está lleno de lo que sale de tu boca. Tu corazón está lleno de lo que sale de tu boca. Miren, hermanos, nosotros sabemos perfectamente que cuando el Señor salva a alguien, actúa de una manera poderosa y sobrenatural, produciendo el nuevo nacimiento. Hay una regeneración, se ha pasado de muerte a vida, las cosas viejas han pasado, todas han sido hechas nuevas. El Espíritu Santo ha venido a morar permanentemente en la vida de quien realmente ha nacido de nuevo. Y por todo eso, hermanos, por todo eso, el cambio en la vida de un cristiano verdadero no puede pasar desapercibido. No puede. De manera natural dará un fruto correcto. Miren, hay muchos que aseguran que son cristianos. Pero dentro de ellos
no ha habido cambio alguno. El tesoro dentro de su corazón sigue siendo el de un pecador irredento. Y por eso, lo que sale de su boca solo manifiesta la condición de alguien que no ha tenido ese nuevo nacimiento. Y puede congregarse en una iglesia cristiana. Y puede leer la Biblia durante el culto, ¿verdad? Nada más, pero lee la Biblia. Y hasta puede participar de la alabanza y cantar alabanzas. Y hasta pudiera orar. Pero fuera ya del tiempo del culto dominical, nada espiritual sale de su boca. Nunca se le escucha mencionar al Señor. Nunca se le escucha citar alguna porción o algunas palabras de la Escritura. Lo que sale de su boca son los pensamientos y los criterios del mundo. Por eso, tal persona, por más que insista que es cristiana, lo que sale de su boca da evidencia que en realidad sigue siendo del mundo. Por otro lado, puede darse el caso de alguien que sí haya nacido de nuevo. Y sin embargo, se sigue pareciendo mucho a un inconverso. Se parece tanto que no se puede encontrar la diferencia, que se puede confundir con él. Y esto pasa porque el tesoro que llena su corazón no es nada espiritual. Ese tesoro sigue siendo muy mundano. Y eso es lo que sale de su boca. Y eso determina sus acciones. Y por eso, aunque pudiera ser cristiano, su calidad es de un mal cristiano. Y repito, tan malo que es difícil encontrar la diferencia con un inconverso. En este caso, el grave problema que les hemos advertido muchas veces es que quien tal haga puede estar engañado. Y piense que sí es cristiano cuando no lo es. Y el problema está en la gravedad de la eternidad, pensando que irá al cielo cuando en realidad no irá, y cuando abra los ojos estará en el infierno, porque sigue estando en condenación. Por eso, hermanos, es necesario tener en cuenta lo que el Señor nos enseña en este pasaje. De la abundancia del corazón, de ese tesoro que hay ahí en el corazón, de eso es de lo que habla la boca. Considerando, como lo hemos reiterado hasta este momento, que eso no se puede evitar, ¿Saben, hermanos? Por eso es incongruente. Es incongruente escuchar a quienes dicen ser cristianos, pero hablan con un lenguaje soez, es decir, hablan con groserías. Dicen que son cristianos, es incongruente que hablen con groserías. ¿Tú haces esto? ¿De qué está lleno tu corazón? Es incongruente escuchar a quienes dicen ser cristianos, pero hablan con un lenguaje de doble sentido. Y ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Ese hablar mexicano tan vulgar y tan el uso del doble sentido. Bueno, hay quienes dicen ser cristianos y hablan en doble sentido. ¿Tú eres de estos? ¿De qué está lleno tu corazón? Es incongruente escuchar a quienes dicen ser cristianos, pero hablan de la apariencia física.
Y les preocupa mucho y van tras esas cosas y no es raro. Tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Y las mujeres ven a alguien por ahí, en la calle, en la tele, y luego, ¡ah! ¡Qué guapo está! Escuché a una mujer, para alivio de ustedes, no es de esta congregación, y además hace muchos años, pero me quedó, es más, ya era yo muy jovencito, pero me quedé así como, ¿qué pasó? Una mujer cristiana, hablando, vio a alguien por ahí y dijo, mira qué guapo está para comérselo. Pero los hombres también usan ese lenguaje, ¿verdad? Ahí no voy a decir nada porque es bastante vulgar. Es grosero las maneras en las que los hombres también cuando ven a las mujeres, ¿no es cierto? ¿Tú haces esto? ¿Tú haces esto? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? Es incongruente escuchar a quienes dicen ser cristianos, pero expresan sus opiniones sobre los diferentes asuntos de la vida con base en lo que el mundo dice a través de canciones, a través de películas, a través de telenovelas, a través de todas estas cosas. Dicen que son cristianos, pero sus conceptos no tienen nada de bíblico. Sus conceptos son totalmente mundanos. Miren, un ejemplo burdo y quizás hasta irrisorio, pero real, es este. Hay cristianos quienes, siguiendo a José José, dicen que amar y querer no es igual. Y les puedo preguntar, a lo mejor les debí preguntar primero, oigan, ¿amar y querer es igual? Van a decir, no. ¿Por qué? Pues porque lo dice José José, ¿no? Porque amar y querer no es igual. El querer pronto puede, ¿qué? Y el amor no conoce. Ustedes sí cayeron, los de las 9, ¿no? Sí se la saben, ¿verdad? Sí se la saben. Y ustedes creen que eso es así, ¿verdad? Ustedes creen que es así. Es que sí lo quiero, pero no lo amo. Porque no es igual. Porque el amor nunca puede acabar. Pero ese mismo filósofo José José, en otras de sus canciones, dice que el amor acaba. ¿No es cierto? Entonces, o no se acaba o sí se acaba. Sí, los cristianos basan sus pensamientos y sus criterios en lo que el mundo dice. ¿Tú haces esto? ¿Tú haces esto? ¿De qué está lleno tu corazón? Es incongruente escuchar a cristianos decir que lo son y pueden platicar hasta el más mínimo detalle, de la saga de Star Wars o del Señor de los Anillos o del universo de Marvel. Se saben todo, pero al dedillo. Y sale la nueva película y esa nueva película va insertada entre tal y tal porque fulano y sutano y mengano, y ustedes les pueden preguntar y les dan santo y seña de toda la historia de cualquiera de estas sagas. Pero no son capaces de mencionar los nombres de los 12 apóstoles. ¿Tú haces eso? ¿De qué está lleno tu corazón? Es incongruente escuchar a quienes dicen ser cristianos y se ufanan de ser muy cultos y de leer muchos libros. Y son capaces de citar autores y dar una reseña precisa de cada uno de los muchos libros que han leído
pero no son capaces de decir de qué se trata el libro de Deuteronomio. ¿Tú haces esto? ¿De qué está lleno tu corazón? Es incongruente escuchar a quienes dicen ser cristianos y se pasan la vida inconformes con todo, o enojados, o criticándolo todo. ¿Tú haces esto? ¿De qué está lleno tu corazón? Y pudiera ponerles muchos ejemplos más. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? Bueno, ya lo dijo el Señor Jesucristo. Porque eso que sale de tu boca es lo que tienes atesorado en tu corazón. Miren, se podría argumentar que algunos de los ejemplos que mencioné, pues la verdad es que no son necesariamente malos. Bueno, alguien pudiera argumentar esto, pero eso, escúchenlo bien, eso no quita la verdad que quienes hacen eso, quienes hablan de estas cosas, es porque eso tienen atesorado en su corazón. Y es tan valioso, que siempre van tras lo mismo y lo siguen llenando su corazón con esas cosas que son muy valiosas para ellos. Pero el punto importante, hermanos, es que la pregunta no es si eso es malo o no. Oye, bueno, sí, me gusta esto, pero a ver, ¿eso qué tiene de malo? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta, ¿qué tiene eso de espiritual? ¿Qué tanto te está edificando? ¿Qué tanto es bueno para que digas que el tesoro de tu corazón es bueno? Bueno, entonces, ¿y cómo vamos a definir lo que es bueno y lo que es malo? Bueno y malo es lo que Dios dice que es bueno y malo. Por eso, hermanos, la exhortación el día de hoy es a que reflexiones. Que reflexiones muy seriamente, que de verdad pienses y de verdad tú que conoces lo que tienes atesorado en tu corazón, reflexiones qué es eso que está llenando tu ser interior. Que reflexiones para ver si ese tesoro es bueno o malo. Insisto, los criterios de lo bueno y lo malo es lo que Dios dice que es bueno o malo. Y hermanos, si el tesoro de tu corazón no es bueno, si no te está edificando, entonces debes corregir. Si el tesoro de tu corazón no es bueno, ¿cómo se puede corregir eso? No hay otra manera, escúchalo bien, no hay otra manera más que sacar el mal tesoro de tu corazón y llenar tu corazón con un buen tesoro. Está por demás decirlo, pero es necesario repetir lo obvio. El buen tesoro solo se encuentra en la palabra de Dios. El buen tesoro solo se encuentra en la palabra de Dios. Ahora sí, toma tu Biblia, por favor. Aunque nos tardemos un poquito, 3 citas que quiero que veamos. ¿Ya tienen su Biblia? Segunda carta a Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17.
Y quiero que lo leamos todos juntos. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La bondad infinita, total, única, pertenece a nuestro Dios. Él es bueno y todo lo que emana de Él es bueno. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, el único buen tesoro lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es donde encontrarás lo correcto. Es lo que te enseña, es lo que te confronta, es la que te corrige y es la que te instruye. Por eso hay que ir a la palabra de Dios. Avánzale un poquito hacia la derecha y busca la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, de los versículos 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Leámoslo también. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desear con vehemencia la palabra de Dios es una evidencia de verdadera cristiandad. Desear la palabra de Dios es una muestra de ser verdaderamente cristiano. Quien no desea leer la palabra debería preguntarse si en verdad es cristiano. Muchas de ustedes son madres y las que no lo son y los que nunca lo seremos. Pero sí entendemos, ¿verdad? Cuando un bebé, cuando un recién nacido tiene hambre, llora. Y bueno, las mamás ya saben cuando llora porque le duele algo, cuando llora porque tiene hambre, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando ustedes le dan alimento a ese bebé? Con desesperación están succionando, ¿no es cierto? Con mucha desesperación, porque tienen hambre, tienen la necesidad del alimento. De esa misma manera, un cristiano debería anhelar la palabra de Dios. De esa misma manera. Desechando todo lo malo. La malicia, el engaño, hipocresías, envidias, detracciones. Desechen lo malo y deseen con vehemencia la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. Una cita más solamente. Regresen hacia su lado izquierdo y busquen la carta a Colosenses. Colosenses capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Colosenses 3, verso 16, versículo 16. Leamos todos. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales,
la palabra de Cristo more como en abundancia en vosotros. Hay que llenarse abundantemente de la palabra de Dios. Cuando alguien se llena así de la palabra de Dios, ¿qué pasa? Lo que sigue diciendo el versículo: enseña y exhorta, y tiene sabiduría, y canta alabanzas al Señor. ¿Qué sale de su boca? Cosas correctas, cosas espirituales. ¿A raíz de qué? De haberse llenado en abundancia con la palabra de Dios. Es sencillo, ¿no es cierto? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? Recuerda, 1, nadie puede decir que es cristiano cuando lo que sale de su boca no tiene nada de cristiano. Su identidad no puede ocultarse. 2, nadie puede decir que es un buen cristiano cuando lo que sale de su boca no tiene nada de espiritual. Su calidad no puede ocultarse. El buen tesoro en el corazón se obtiene solamente por la palabra de Dios. Ustedes saben que desde hace un año siempre hemos estado preocupados siempre y lo hemos intentado de muchas maneras, pero desde hace un año vamos a formar grupos para estar leyendo la Biblia. Y se anotan muchos. Y van bajando y terminan pocos. Hace un mes, ¿se acuerdan? Terminaron el grupo 1 y terminaron solamente 11 hermanos. El grupo 2 igual empezó muy grande y ya se redujo bastante. Les falta algo para concluir el Nuevo Testamento, pero el grupo se sigue reduciendo. Acabamos de empezar un tercer grupo, ¿verdad? Que también es un número muy grande, pero hoy ya estaba prácticamente la mitad solamente, hoy. Y algunos se inscribieron al primero y desertaron, se inscribieron al segundo, desertaron, se volvieron a inscribir al tercero y así va. Pero otros ni siquiera se han inscrito para esto. Del grupo 1 que terminó hace un mes, les pedí como última tarea que nos escribieran cuál había sido su experiencia de haber leído de esta manera sistemática, permanente, durante el año la palabra de Dios y leerla completa. Me entregaron sus tareas estos 11 hermanos que terminaron, pero todas estaban bien, claro que produjo bastante bendición en ellos, pero hubo una tarea que me impactó mucho y tiene que ver con esto que estamos predicando. Le pedí autorización a esta hermana para leer su tarea, me dio su autorización, solamente pidió no ser revelado su identidad. Bueno, voy a leer lo que ella escribió. Tengo que decir que nunca había leído la Biblia completa y muchas veces me había quedado solo con lo aprendido en la iglesia. A veces sí leía, pero no entendía las cosas como ahora. A cachitos no es igual. O a veces escuchaba estudios bíblicos sobre temas que necesitaba, pero nada como leer la Biblia completa. También tengo que decir que estoy muy sorprendida conmigo misma. No soy una persona que dure tanto tiempo persistiendo en un objetivo como en esta ocasión. Pues otras veces me tomo mis descansos y retomo, si es que acaso continuaba. Por eso creí que no iba a terminar de leer toda la Biblia y creí que sería más sencillo.
Estoy agradecida con Dios porque es un hecho que ha sido Él quien me ha hecho terminar. Tal vez para otros sea poca cosa, pero para mí es algo enorme, algo que no hice por mi cuenta. Sé que fue Dios. Siempre había algo que me hacía querer otras cosas. Distracciones, discusiones, flojera, salidas, la música de los vecinos, mi mente divagando. Pero siempre regresaba a lo que debía hacer y terminaba contenta, conmovida, sorprendida, con dudas, queriendo más, con temor, avergonzada, enojada. Fue todo un mundo de sentimientos. Y como no podía leer todos los días, durante un año estuvo encerrada cada sábado para poder cumplir. A veces era pesado, pero una vez que empezaba, el tiempo se pasaba muy rápido. Algunos me decían que lo hiciera más fácil, o que pusiera el audio u otras cosas, pero decidí hacerlo bien, consciente de lo que implicaba y usando mi propio método de aprendizaje: leer, subrayar, escribir a mano. Fue complicado, pero no alcanzo a describir cómo fue. Me quedo sin palabras y aún así intentaré describirlo. Me hizo sentir avergonzada, mucho, por mi ignorancia. Me hizo entender muchas cosas, ver las cosas como un plan de Dios y no Dios apareciendo en historias aisladas. Viví lo que había escuchado, pues leer y estudiar la Biblia te hace conocer más a Dios y tener comunión con Él. Estoy sorprendida de ver a Dios en toda su palabra, de saber cuánto nos amó, pero que también demanda todo de nosotros. Entender que no se trata solo de pedirle, sino de darle todo, no a medias, todo. Conocí a un Dios justo, que quiere que se le obedezca como Él dispone, no como nosotros queremos, y que Él nos hará entender su voluntad, y de ser necesario nos disciplinará, porque nos ama, para que aprendamos y confiemos en Él. Me entristecí al ver la naturaleza del hombre, su frialdad, crueldad, malicia, ego, tantas cosas. Y más tristeza me dio al saber que yo tengo esa misma naturaleza, al pensar en todo mi pecado y en lo que merezco. Me hizo pensar en cuando yo actúo mal. Conocí a un Dios que no tolera la idolatría y vi cómo el hombre se ha desviado desde el inicio de su historia, buscando cosas falsas y siguiendo cosas absurdas, aun y cuando Dios se muestra en cada cosa. Entendí mejor la obra de Dios al enviar a su Hijo para reconciliarnos con Él, y entendí mejor la figura de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo, y aprendí sus diferentes nombres. Me conmovió cómo Dios busca al hombre muchas veces y el hombre no quiere escuchar. Entendí que Dios quiere que su iglesia viva en unidad y cómo quiere que nos comportemos. Muchas veces estuve en contra de lo que aquí nos enseñan, de lo que se tiene que hacer, pero ahora entiendo que es lo correcto. Vi tantas cosas sorprendentes. La visión de Ezequiel de la gloria de Jehová me sorprendió y me asustó, pero me hizo entender que mi mente piensa en Dios de una manera muy limitada, que no alcanza a entender o siquiera imaginar cómo es Dios, y por eso lo tenemos limitado a nuestra mente pequeñita y no dimensionamos la verdadera grandeza de nuestro Dios. Y podría seguir con muchas cosas más, pero como decía, no podría explicarme. Solo sé que ahora muchas cosas cobran sentido para mí y me impulsan a querer ser diferente. Mis pensamientos y mi corazón no son los mismos. Ahora hay muchas cosas del mundo que no tolero y que antes respetaba. Ahora mis anhelos y mis intereses son otros. Pero aún así sigo luchando con mi naturaleza. Pero sé que el Espíritu Santo me guía y no voy sola. Lo siento, lo vivo y sé que debo seguir cambiando. Aún tengo tanto que dejar de hacer, tantas cosas que dejar, tanto pecado que dejar. Fue increíble leer la palabra de Dios, pero es solo un pequeño paso para seguir aprendiendo. Estoy consciente que me falta muchísimo y espero en Dios que pueda seguir creciendo. Fin de la tarea. ¿Se dan cuenta? Cuando llenas
tu corazón con la palabra de Dios, el tesoro cambia y todo lo que sale cambia. Solo les diré que yo noté, y en un momento se lo hice saber, efectivamente, ella estaba cambiando y mucho. ¿Por qué? Bueno, ya nos lo dijo, porque llenó su corazón con la palabra de Dios. ¿Y tú, hermano, de qué está lleno tu corazón? ¿Cuánto le dedicas a leer la palabra de Dios? ¿Y cuándo le dedicas a todo aquello que atesoras ahí dentro de ti? Debes corregir si no lo estás haciendo bien. ¿Por qué no vienes y te unes a los grupos de lectura bíblica? Bueno, tendrás que esperar unos meses. Y anímate junto con los hermanos. Entre todos es más o menos difícil, diríamos. Lean. Llena tu corazón de la palabra de Dios. Porque estás atesorando muchas otras cosas. Y los conocemos, hermanos, los conocemos. Y efectivamente, lo que ustedes hablan, cómo lo hablan y lo que hacen, nos da una clara evidencia de lo que tienen en su corazón. Por eso les exhortamos a que saquen ese mal tesoro y lo llenen con el buen tesoro de la palabra de Dios. Que Él nos bendiga.